En una crisis asmática aguda, el tratamiento más adecuado para la pronta resolución de la obstrucción bronquial es corticoides intravenosos, tiofilina intravenosa, epinefrina subcutánea, beta-2 agonistas adrenérgicos en aerosol, anticolinérgicos en aerosol. En una crisis asmática aguda, el tratamiento más adecuado para la pronta resolución de la obstrucción bronquial. Entonces hemos mencionado que el asma es un proceso inflamatorio donde se da obstrucción bronquial, disminuye la luz bronquial. Entonces, ¿cómo actúa el beta-2? ¿Qué hace el beta-2? ¿Dónde actúa el beta-2? ¿O cuál es la acción del beta-2? Broncodilatación, actúa sobre el músculo, disminuye, incrementa de alguna manera la luz bronquial. ¿Y qué hace el corticoide? Disminuye el proceso inflamatorio, que es la responsable de que ese bronquio se comprima, que es responsable de que se hematice las vías respiratorias y que es responsable de la secreción de moco. Todo eso produce el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio es el responsable de todo eso, pero estamos actuando, estamos respondiendo con dos medicamentos, uno que le permite abrir los bronquios y otro que le permite bajar el proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué me interesa o qué debo hacer para actuar o revertir rápidamente el problema de broncoespasmo? ¿Qué me interesa en ese momento? Abrir el bronquio, porque el corticoide puede actuar en forma inmediata y también tardía, pero el beta-2 lo que hace es en ese momento abrir el bronquio. ¿Sí? Entonces, para eso usaré corticoides intravenosos. Voy a usar, pero no es lo más importante, o no actúe en forma rápida o inmediata el corticoide. ¿Ya? Pero sí es importante que asocien, pero no es responsable de que se abra el bronquio, no es el broncodilatador. ¿Sí? La teofilina intravenosa, así como el corticoide, también es un antiinflamatorio. La epinefrina subcutánea, no. El anticolinérgico en aerosol, no. ¿Qué usamos? Beta-2 agonistas adrenérgicos en aerosol. ¿Se entiende esa parte, no? ¿Cuál de los siguientes fármacos constituye un tratamiento de fondo en el asma? Salbutamol inhalado, loratadina oral, budesonida inhalada, ipratropio inhalado, ibuprofeno oral. ¿Cuál de los siguientes fármacos constituye un tratamiento de fondo en el asma? Salbutamol inhalado, loratadina oral, budesonida inhalada, ipratropio inhalado, ibuprofeno. Entonces el ibuprofeno está contraindicado, ¿no? El bromuro ipratropio utilizamos en el paciente que no tiene respuesta frente al beta-2 agonista. Si no hay respuesta, o el asma es moderado, o no hay respuesta al salbutamol que ustedes están usando en la crisis asmática, asocian al bromuro ipratropio. La budesonida inhalada es un corticoide inhalado. Entonces lo que hace es mantener o evitar que se inflame o mantener desinflamado las vías respiratorias por bastante tiempo. ¿Sí? Perfecto. Niño de 8 años mantiene una crisis asmática desde hace 50 horas, con pobre respuesta a la medicación broncodilatadora y fiebre de 38 grados. Obviamente que motive el tratamiento con antibióticos. ¿Cuál de las siguientes situaciones de equilibrio ácido-base sería más propia en su situación? Bien, este es un niño que mantiene hace más o menos 50 horas, casi poco más de 2 días, con pobre respuesta a la medicación. Le dan broncodilatadores y el paciente continúa con broncoespasmo. Y además de eso se asocia fiebre, ¿no? ¿Cuál de las siguientes situaciones de equilibrio ácido-base sería la más apropiada en su situación? Que esté normal, que tenga alcalosis respiratoria pura, que tenga acidosis respiratoria pura, acidosis mixta o combinada, o alcalosis metabólica pura. Hemos mencionado que en el problema respiratorio, en la insuficiencia respiratoria, lo que se modifica es la presión parcial de CO2.
Entonces el CO2 se modifica. Entonces cada vez que ustedes quieran evaluar la insuficiencia respiratoria, evalúen el CO2. Si quieren ustedes evaluar una insuficiencia oxigenatoria, pues obviamente van a ver la presión parcial de oxígeno y para eso le hacen una gasometría desde la sangre arterial para ver cuánto oxígeno está transportando en las arterias. ¿Ya? Pero si quieren evaluar la parte ventilatoria, respiratoria, lo más importante es ver el CO2. El CO2 se va a manifestar, se va a traducir en frecuencia respiratoria alta o frecuencia respiratoria baja, que es la hipoventilación. ¿Sí? Entonces, si el paciente inicialmente está con bastante distrés respiratorio, lo que hace es barrer CO2. Respira rápido. Al respirar rápido, lo que hace es barrer CO2. Pero en algún momento el paciente se va a cansar, se va a agotar, más aún si es un niño, se agota. Y el paciente, obviamente, cualquiera sea la causa del problema respiratorio o ventilatorio, hace que termine en hipoventilación, deja de respirar. ¿Ya? Si es el asma, obviamente su cuadro obstructivo bronquial disminuye, el pasaje de aire, el volumen corriente disminuye, el intercambio de gases se altera y termina en hipoxemia y va a tener retención de CO2. Y en la retención de CO2 se manifiesta en la gasometría como acidosis respiratoria. Entonces, si ustedes tienen CO2 incrementado, van a tener acidosis respiratoria. ¿Sí? Pero si es mi paciente, además de tener un cuadro obstructivo bronquial, está haciendo fiebre y tiene 8 años, ¿en qué voy a pensar? En un cuadro infeccioso bacteriano asociado. ¿No es así? Entonces, los cuadros infecciosos bacterianos también van a tener cambios de flujo. Entonces, disminuye el flujo hacia los órganos que no son muy importantes. Y va a empezar a tener esos órganos que no son importantes una respiración ya no aeróbica, sino va a tener una respiración anaeróbica. Y se va a manifestar con acidosis metabólica. ¿Sí? Entonces, estoy frente a un niño que tiene un problema obstructivo bronquial y además está con fiebre, probablemente tóxico o con cuadro de sepsis. Entonces se manifiesta con acidosis metabólica. Entonces van a tener una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica y tendrán una acidosis mixta. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Si ya lo que no se entiende paramos y explicamos mejor. Una prueba de broncodilatación se considera positiva si existe respuesta clínica por escasa que sea en menos de 5 minutos. El incremento del volumen expiratorio es al final o máximo superior al 10% del previo. El incremento del volumen expiratorio máximo superior al 15% del previo. Aumento del volumen expiratorio o del flujo expiratorio de al menos 300 ml. Además debe mantenerse la mejoría clínica durante 1 hora. Entonces, dentro de los conceptos de broncoespasmo de asma, hablamos del flujo expiratorio. Entonces, ¿cuánto se va a modificar después de abrir o mejorar la dilatación del bronquio? Si hay respuesta, y hemos mencionado que el asma es un proceso inflamatorio o un broncoespasmo que se revierte. Si no se revierte, poco probable que sea asma. Si ustedes tienen un compromiso de obstrucción y al manejar con broncodilatadores o corticoides no hay respuesta, ustedes tienen que pensar en otras causas. Y hemos mencionado que hay patologías crónicas como la displasia, como la fibrosis quística, displasia broncopulmonar, las mismas cardiopatías que pueden producir obstrucción por congestión. Entonces tienen que pensar en otra cosa más. Entonces cuando hay respuesta rápidamente al medicamento, ustedes van a pensar en que es asma. ¿Sí? Entonces la prueba positiva será cuando existe respuesta clínica, por escasa que sea, en menos de 5 minutos, cuando ese flujo expiratorio es superior al 15%, ustedes van a pensar de que hay respuesta y ustedes están frente a un paciente con asma. ¿Sí? Respecto a la hiperreactividad bronquial, señale la respuesta falsa. Es la manifestación principal del asma. Parece ser el hecho patogénico primario. Se exacerba inespecíficamente por inflamación de la vía aérea. Hay participación inmune en casi los 2/3 de los casos de asma. Puede desencadenarse
ante alergenos, fármacos, ejercicios, infecciones y también ante estímulos emocionales. La respuesta falsa. ¿Es la manifestación principal del asma la hiperreactividad? Sí. Todo será porque el niño es muy sensible, es muy hiperreactivo. Cualquier cosa gatilla y desencadena su proceso inflamatorio, lo que sea, cuadros infecciosos, los alergenos, todo lo que hay en el ambiente puede desencadenar su problema inflamatorio. Parece ser hecho patogénico primario, vamos a ver. Se exacerba inespecíficamente por la inflamación de la vía aérea. Hay participación inmune en casi los 2/3 de los casos de asma. Puede desencadenarse ante alergenos, fármacos, ejercicios, infecciones y también ante estímulos emocionales. Respuesta. Lean bien las alternativas. Bien, puede desencadenarse ante alergenos, fármacos, ejercicios, infecciones y también ante estímulos emocionales. Sí. Si no es asmático y le gritan, termina con broncoespasmo. ¿Ya? ¿Hay participación inmune? Sí. Se dice que el 60% de los niños son asmáticos cuando papá o mamá es asmático. Y un 70% cuando papá y mamá son asmáticos. Puede llegar hasta un 80%. ¿Ya? Se exacerba inespecíficamente por la inflamación de la vía aérea. ¿Qué desencadena el problema de asma? El problema respiratorio. Parece ser hecho patogénico primario. ¿Es la manifestación principal del asma? ¿Qué hay en el proceso inflamatorio? ¿Es inespecífico? ¿Es específico la manifestación? O sea, inespecífico significa que yo tengo una respuesta inflamatoria en piel, ¿no? Un eczema atópico y termino con broncoespasmo. O tengo un problema a nivel gastrointestinal y puedo terminar con broncoespasmo por esa manifestación a nivel gastrointestinal. Respuesta. O la manifestación principal es la manifestación principal del asma, la hiperactividad bronquial. La hiperactividad se manifiesta con tos, 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 tos. Parece ser de hecho patogénico primario, o sea que es lo que causa o desencadena el proceso inflamatorio. ¿Mm? ¿Te entiendes esa pregunta? No. Entonces la respuesta sería la C. Entonces hay participación inmune en 2/3 de los casos de asma. Entonces sí hay un compromiso congénito, familiar. Pero si hablamos de inmunidad, perdón, acá estamos aquí hay un error, sería la respuesta la D. Estoy confundiendo con una participación genética. ¿Ya? De inmunidad no. ¿Ya? No hay participación inmune, no hay respuesta inmune específica para el asma. ¿Ya? Entonces, no es que yo tenga respuesta o yo pueda contagiar o yo que pueda mantener el asma por una respuesta inmune, no. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería D. Estoy confundiendo con un problema de atopía o genética familiar. ¿Ya? Entonces, pero eso de acá habría que revisar, no me parece que sean específicas. Yo pienso que es más específica, sí. Claro, o sea, entendiendo de que sea la respuesta inflamatoria vía respiratoria, eso es asma, pero se asocia, hemos mencionado que la alergia se puede manifestar de diferentes formas, gastrointestinales, como eczemas atópicos, como rinitis,
y obviamente sí va a tener un componente de alergia, y eso es, de repente por eso es la porno inespecífica. Sí, la respuesta inmune, o sea, no hay respuesta inmune, o sea, lo que hay es un componente familiar, de papá hacia el hijo. Cuando el niño es hijo de un bebé, de un papá o mamá con alergia, del 80% de que ese niño sea alérgico o asmático. Eso sí, entonces acá estoy confundiendo la respuesta. La respuesta sería la D. Respecto al tratamiento del asma, señale la respuesta errónea. El principal efecto secundario de los agentes beta-2 es el temblor. El papel de los anticolinérgicos es fundamental en la agudización asmática. Cromoglicato estabiliza la membrana del mastocito. Iniciar un tratamiento broncodilatador poco intenso suele ser causa de una agudización grave. El ketotifeno inhibe la liberación de histamina y otras sustancias por los mastocitos. El principal efecto secundario de los beta-agonistas, o de los agentes beta-2 es el temblor. Los niños que utilizan salbutamol tienen manifestación de irritabilidad y agitación. ¿Sí? El papel de los anticolinérgicos es fundamental en la agudización asmática. El papel de los anticolinérgicos es fundamental en la agudización asmática. Cromoglicatos estabiliza la membrana del mastocito. ¿Qué es el cromoglicato? Es un antiinflamatorio, ¿ya? Y actúa sobre el mastocito. Y obviamente tiene que ver mucho el mastocito en el proceso de la respuesta inflamatoria. Iniciar el tratamiento broncodilatador poco intenso suele causar una agudización grave. Sí, si ustedes no utilizan en forma adecuada el tratamiento o no manejan con beta-2 y corticoides, se puede terminar en un asma moderado o severo. Ketotifeno inhibe la liberación de histamina y otras sustancias por los mastocitos. ¿Qué es el ketotifeno? Es un antiinflamatorio. Actúa disminuyendo la liberación de histamina. Sí, es un antiinflamatorio. Actúa al igual que los AINES. ¿El principal efecto secundario de los agentes beta-2 es el temblor? Sí. El papel de los anticolinérgicos es fundamental en la agudización asmática. ¿Qué anticolinérgico conocen ustedes? El bromuro hipratropio. ¿Y para qué lo usamos o cuándo usamos el bromuro hipratropio? Cuando no hay respuesta frente al tratamiento del beta-2. Pero es importante y fundamental para la agudización de la crisis asmática. ¿Qué pasa cuando se agudiza la crisis asmática? Se cierra, pero cuando hay un mal manejo el problema inflamatorio. Entonces, en las agudizaciones o reagudizaciones, ustedes siempre deben asociar corticoide sistémico, ¿ya? No siempre o no mantener solo con corticoide inhalado, deben usar corticoide sistémico, ¿ya? Entonces, no van a usar en las reagudizaciones, inmediatamente se reagudiza, no van a usar, su primera elección no va a ser el bromuro hipratropio. Utilizan corticoide sistémico y beta-2 agonistas, siempre. El paciente con asma persistente que está con tratamiento y está con tratamiento ya prolongado, con corticoide inhalado y hace una crisis asmática, se reagudiza, usted tiene que regresar nuevamente al corticoide sistémico y al beta-2 agonista. ¿Sí? Bien. La bronquiolitis es un proceso infeccioso que se da en menores de 2 años. La causa principal de bronquiolitis es el virus respiratorio sincitial. Entonces, toda patología que inicia con cuadro respiratorio alto y que termina con manifestación de broncoespasmo y que sea su primer episodio, hablamos de bronquiolitis, ¿ya? O se llama bronquiolitis. Por definición, primer episodio agudo de sibilancias que se precede un cuadro catarral. ¿Cómo se precede el cuadro catarral? Como rinitis, tos, coriza, y que puede estar asociado o no a fiebre. Y generalmente afecta a menores de 2 años. La principal manifestación se da en niños menores de 1 año. Entonces, todos los cuadros que producen, o las infecciones virales que producen problemas respiratorios, la bronquiolitis afecta principalmente la vía terminal, que son los bronquiolos, ¿no? Es esto. Y el germen que
que está más implicado en la bronquiolitis es el virus respiratorio sincitial. Se dice que hay una predilección sobre el epitelio de los bronquiolos, o sea, rápidamente migra el virus respiratorio sincitial hacia el bronquiolo, y la infiltración de los linfocitos sobre esa zona produce edema y obviamente obstruyendo la vía o la luz del bronquiolo. No solo eso, hay un proceso inflamatorio de presencia de moco y la presencia de detritus incrementa más o cierra más la luz bronquial. Entonces, bronquiolitis es la causa más frecuente de hospitalización en los infantes menores de 1 año. Cuando esta se incrementa o llega a una severidad, o si es moderada o severa, o esté asociado a algunos gérmenes como el adenovirus, entonces rápidamente progresa a un problema inflamatorio sistémico generalizado, y terminan haciendo ARS. Y es la causa de hospitalización de ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, el virus respiratorio sincitial es responsable del 50-90% de los casos y ocurre en menores de 2 años. Entonces, hay factores de riesgo que incrementan las infecciones por bronquiolitis, como los hermanos con problemas respiratorios, la asistencia a guarderías, que estén en un ambiente de fumadores y obviamente el hacinamiento. Y también hay otros factores, ¿no?, o antecedentes que pueden incrementar. Los niños con antecedentes de prematuridad tienen riesgo de incrementar la infección por bronquiolitis, ¿no? Menores de 12 semanas, pacientes con problemas respiratorios crónicos como la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar o anomalías pulmonares, las cardiopatías que tengan un shunt de izquierda a derecha, ¿no?, o inmunocomprometidos. Entonces, la etiología hemos mencionado y estamos repitiendo que es virus respiratorio sincitial en un 50-80% y también pueden estar asociados o también presentarse por otros virus como el adenovirus, influenza, parainfluenza, y también pueden estar asociados o pueden ser causa los gérmenes atípicos como el micoplasma y la clamidia. Entonces, no siempre va a haber manifestación clínica leve, puede haber manifestación clínica moderada severa, ¿no?, y puede haber hallazgos o manifestación de enfermedad severa. ¿Y en qué sospechamos? En los niños que tienen una apariencia tóxica, donde la oxigenación o la saturación empieza a disminuir, la necesidad de oxígeno se incrementa. Cuando la saturación es menos del 95% es indicación de hospitalización. Cuando la alimentación se reduce más del 50%, o la frecuencia cardíaca se incrementa en más de 70 latidos, o es un prematuro de menos de 74 semanas, o hay presencia de compromiso respiratorio con atelectasia masiva, entonces este paciente no motiva la hospitalización. Entonces, la fisiopatología, como he mencionado, hay predilección sobre el epitelio del bronquiolo, hay necrosis de la zona epitelial, hay infiltración de los linfocitos se infiltran en esa zona y produce edema de la mucosa, y eso obviamente produce disminución de la luz bronquial. Hay presencia de moco, la presencia de detritus, y obviamente se produce un desequilibrio de la ventilación y la perfusión por insuficiencia ventilatoria. Entonces, esto que lleva a una hipoxemia. Entonces, radiológicamente, el paciente con bronquiolitis se manifiesta con, ¿no?, incremento de los espacios intercostales por incremento de aire. Hace el mismo efecto. La luz bronquial disminuye hacia el efecto de válvula y se incrementa hoy, incremento de los espacios intercostales. Si ustedes ven una radiografía lateral, que no tenemos acá, va a haber espacio o incremento de la zona retroesternal. Esta es una placa típica de una neumonía por adenovirus. Las neumonías también son producidas por virus. En los menores de 2 años, las neumonías son por virus, ¿ya?, en su mayor frecuencia. Y el adenovirus es un virus bastante agresivo que produce un cuadro, ¿no?, severo con compromiso de ambos parénquimas pulmonares, y eso es lo que llamamos el ARS. Entonces, hay compromiso por el adenovirus, hay atrapamiento aéreo, zonas de atelectasia. Ustedes ven una imagen acá que es una atelectasia. Hay otras atelectasias por acá o microsatelectasias en las zonas basales derechas. Y deben hacer además un diagnóstico diferencial, no solo pensar en los virus que hemos mencionado, también descarten la laringomalacia, cuerpos extraños siempre, un cuadro súbito con broncoespasmo, en menor de 5 años sospechen ustedes en cuerpo extraño. Todos shunt de izquierda a derecha, como las insuficiencias cardíacas por un CIB o un PCA permeable o un CIA, les puede llevar insuficiencia cardíaca congestiva y producir o simular un cuadro obstructivo bronquial. Los anillos vasculares, patologías crónicas como la fibrosis quística, siempre piensen en el reflujo gastroesofágico si tiene el antecedente, malformaciones congénitas también. Entonces, el tratamiento en el paciente es, 1, ofrecerle
de alguna manera mantener las medidas generales, ofrecer hidratación y la alimentación adecuada. Entonces son medidas de soporte, y si el paciente tiene criterios de hospitalización, entonces lo vamos a hacer de acuerdo a las medidas que hemos visto, y lo que hay que hacer es ofrecerle hidratación y oxigenación. No hay otra medida en el tratamiento de la bronquiolitis. El bronquiolitis se maneja con oxígeno. Hidraten al paciente y denle oxígeno, el soporte de oxígeno. El corticoide y el beta-2 no se ha visto que haya respuestas frente a estos dos medicamentos, no es concluyente. Ya podemos usar beta-2 y corticoides sin mucha evidencia en la respuesta. También se usa o podemos utilizar adrenalina, que tampoco tiene mucha respuesta, y en forma local podemos utilizar soluciones de cloruro de sodio en las narinas. El CRUP es otra patología viral frecuente en menores de 5 años, es la infección viral más frecuente en ese grupo etario, menores de 5 años, ¿no? Y es una enfermedad respiratoria que tiene manifestación clínica de cuadro respiratorio alto, de la misma forma que en la bronquiolitis, a ver, tos, rinorrea, estornudos, puede haber fiebre, ¿no? Y es lo que caracteriza la tos, tos metálica o una tos parecida a la de la foca o del perrito, ¿no? En el CRUP. Y además de un estridor inspiratorio. Entonces eso caracteriza, o es bastante característico, la tos perruna o la tos en foca en el paciente con CRUP. Más común en varones, ¿no? En menores de 5 años, que es frecuente, ocasional en adolescentes y adultos, y obviamente es de predominio estacional. El germen que está implicado en la laringotraqueitis o en la laringitis es el parainfluenza 1. Más del 50% de la laringitis o la laringotraqueitis se da por el parainfluenza 1, y el otro 50% por todos esos gérmenes que ustedes están viendo, el parainfluenza tipo 2-3, ¿no? El adenovirus, enterovirus, el respiratorio sincitial, producen laringotraqueitis. Bien, la clínica es infección respiratoria alta, como he mencionado, que puede estar asociada a fiebre o no, una tos bien característica con dificultad respiratoria, y la resolución se da rápidamente en 2 o 3 días, pero la tos persiste y puede persistir por más de una semana. El diagnóstico diferencial con traqueitis bacteriana. Todo paciente que es menor de 5 años con un cuadro previo de laringotraqueitis o de traqueitis y que súbitamente presenta fiebre alta, entonces van a sospechar en traqueitis bacteriana. La traqueitis bacteriana se da por el estafilococo. Entonces aquel paciente con antecedentes de tos metálica, ¿no? Previo a un cuadro respiratorio alto como rinorrea, estornudos, y que tenga fiebre alta, entonces ustedes sospechan en traqueitis bacteriana. La epiglotitis es otra patología con la que deben hacer diagnóstico diferencial. Es un niño que puede ser entre los 2 o 3 años y que rápidamente presenta dificultad respiratoria. Niño que presenta dificultad respiratoria, fiebre alta, y que no tiene, y que de alguna manera no tiene soporte ventilatorio, porque lo que sucede que es edematizarse la glotis y rápidamente obstruye la vía aérea, y el paciente se siente con necesidad de oxígeno, y los lactantes menores están en hiperextensión y los lactantes mayores o los niños grandecitos están en cuclillas buscando una posición para ingresar aire, y con el babeo profuso, entonces sospechen ustedes en epiglotitis. La salivación excesiva se da porque el niño no puede pasar la saliva, o sea, se edematiza tanto que no puede deglutir la saliva, entonces eso se manifiesta con una salivación excesiva. Niño de 2 o 3 años con fiebre alta que súbitamente presenta dificultad respiratoria y necesidad de oxígeno con salivación excesiva, epiglotitis. ¿Y en qué germen sospechan? Antes de la vacunación o del esquema de vacunación que se ha iniciado como hace 10 o 11 años, que no cubría el Haemophilus, este germen era el más frecuente. Ahora que coberturamos a Haemophilus, entonces tienen que pensar en otros gérmenes que pueden estar asociados. Entonces vamos a pensar en el streptococo, neumococo y también estafilococo dorado, ¿ya? Pero el germen que tenía de alguna manera que era causa de la epiglotitis era el Haemophilus influenza, ¿no? Entonces es por eso que muy poco vemos ya una emergencia como esta en los pacientes menos de 5 años porque están vacunados o están coberturados por Haemophilus influenza. El cuerpo extraño también es otra patología que lleva o que se manifiesta con broncoespasmo que hemos mencionado. Los abscesos periamidalinos también, retrofaringios y el angioedema.
Entonces, ¿qué hacen ustedes? Inmediatamente pueden tomar una radiografía en el paciente con CRUF y van a tener una imagen en campana donde hay una disminución de la luz de la tráquea, a nivel de la laringe y la tráquea. Entonces, el CRUF lo pueden clasificar en 3 grupos importantes, el leve, moderado y severo. El paciente que tiene tos ocasional y que tiene un estridor, pero no dificultad respiratoria, lo pueden manejar en forma ambulatoria. ¿Y que le ofrecen al paciente? Corticoides. Pueden usar dexametasona, pueden usar prednisolona. Se han hecho estudios entre prednisolona y la dexametasona. Hay mejor respuesta a la dexametasona. La dexametasona es más antiinflamatorio que cualquier otro corticoide, entonces la respuesta es mucho mejor. Utilicen dexametasona. Algunos utilizan dosis bajitas de 0,15, otros consideran 0,3 y algunos consideran hasta 0,6 miligramos por kilo, ¿ya? Que es una máxima o la dosis máxima del corticoide en el paciente con CRUF o espasmo. Entonces, ¿qué hacemos? Humidificar y obviamente educamos e hidratar al paciente. Eso lo manejamos en forma ambulatoria. El CRUF moderado y severo, además de utilizar corticoides, lo que ustedes hacen es nebulizar con adrenalina. Nebulizan al paciente con adrenalina para, de alguna manera, disminuir el proceso inflamatorio y permitir una mejor ventilación. Utilizan dexametasona en la misma dosis, observan por 4 horas, ¿no? Y si no, lo que hacen es utilizar adrenalina no nebulizada. La dosis de adrenalina, de acuerdo a la literatura, es 5 ml independientemente de la edad. O sea, independientemente de la edad o del peso, 5 ml que lo nebulizan o lo pueden combinar incluso con suero fisiológico, lo pueden hacer en forma directa. En severo, entonces van a utilizar la misma medida y obviamente dar oxígeno, ¿no? El paciente va a necesitar oxígeno y de repente estar en una conducta expectante o una conducta un poco más armada ante la posibilidad de insuficiencia respiratoria y ventilación mecánica. Entonces el corticoide produce mejoría rápidamente en las 6 horas, ¿no? Reduce el score y otra cosa que hace es reducir las nebulizaciones con adrenalina y las hospitalizaciones. La epinefrina, tengan mucho cuidado con la epinefrina, puede haber efectos rebote con la epinefrina y el efecto rebote se puede dar más o menos en las 2 horas. Entonces la recomendación es que ustedes mantengan en observación durante ese tiempo al paciente para ver que no hay respuesta, no hay efecto rebote, ¿no? Si disminuye rápidamente el distrés respiratorio asociado al corticoide, ustedes indican el alta del paciente. No se ha relacionado etiológicamente con la bronquiolitis, virus respiratorio sincitial, virus para influenza, adenovirus, micoplasma y bacterias gram negativas. Respuesta. La E. Entonces, todos los gérmenes que vemos acá tienen o están relacionados con la bronquiolitis respiratoria sincitial, que es el más frecuente, influenza para influenza, y también los gérmenes atípicos como el micoplasma o la clamidia. En relación a la bronquiolitis aguda, la respuesta incorrecta es: hay atrapamiento aéreo en la radiografía de tórax. Está producida por virus respiratorio sincitial. Hay afectación bronquiolar difusa. Hay un defecto de ventilación pulmonar. La humedad es la medida terapéutica primordial. En la bronquiolitis, ¿hay atrapamiento aéreo en la radiografía de tórax? Eso caracteriza, ¿no? Entonces, disminuye la luz del bronquio y lo que se produce es atrapamiento aéreo. Está producida por el virus respiratorio sincitial. Hay afectación bronquiolar difusa. Hemos dicho que la bronquiolitis viene del lugar donde se afecta. Entonces se afecta el bronquiolo. Entonces hay cierta predilección, y más aún del virus respiratorio sincitial, sobre este epitelio de la parte bronquiolar, la parte terminal, ¿no? Entonces hay un defecto de ventilación pulmonar. ¿Habrá defecto de ventilación pulmonar? Sí, hemos dicho, la mecánica ventilatoria se altera. Entonces todo lo que produce disminución del pasaje de flujo produce insuficiencia ventilatoria. ¿Ya? Entonces la insuficiencia respiratoria la van a clasificar ustedes en 2, que es la insuficiencia ventilatoria y la insuficiencia oxigenatoria, y también es mixta. Entonces la insuficiencia respiratoria en este caso va a ser tipo
ventilatoria, porque ustedes, todo el tracto respiratorio se ve alterado en algunos pacientes con problema inflamatorio crónico como el asma, pero específicamente en el paciente con bronquiolitis se está afectando la parte terminal. Entonces les va a llevar a una insuficiencia ventilatoria cuando termine por cerrarse. ¿Sí? ¿La humedad es la medida terapéutica primordial? ¿En quiénes utilizamos humedad? En el paciente con CRUB. Entonces el paciente con CRUB, sí, una de las medidas terapéuticas es humidificar. ¿Ya? Entonces den humedad al paciente, en el paciente con CRUB. La respuesta es lactante de 2 meses de edad, que hace